Y una vez culminado el discurso del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ante la Asamblea General, nosotros le damos la bienvenida al director de Factum, Eduardo Botinelli. Bienvenido, Eduardo, un gusto de que estés aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Para realizar en la medida que se pueda un análisis inmediato de lo que ha sido esta exposición del presidente de la República en 1 hora 8 minutos. Sí, bueno, este tipo de discursos son difíciles de digerir rápidamente, primero por la extensión y por la cantidad de elementos que se mezclan, sustantivos y sustanciales, de concepciones filosóficas, ideológicas, con un montón de datos que claro, hacen a la rendición de cuentas, digamos, ¿no? Entonces, digamos, hay algunos elementos tradicionales de este tipo de rendición que sean, como se hicieron en algún momento en actos, o sea, en este caso en la Asamblea General, un raconto de lo realizado, obviamente apalancándose en los elementos positivos. Es muy difícil que alguien empiece a cuestionar las malas, a contar las malas. Pero hay una impronta que ha tenido este gobierno que ha sido la del optimismo, es decir, no solamente presentar los elementos que sustentan positivamente su gestión, sino también plantear elementos que catapultan hacia una visión positiva de lo que viene, sea por la apertura internacional, sea por el despliegue de las vacunas, sea por el proceso que se va generando en materia de seguridad pública o las inversiones futuras. Pero es algo, bueno, y ni hablar el mensaje final dirigido a el tema del IAS y el IRPF, que no es nuevo. Lo del IAS está en el compromiso para el país, el IRPF de memoria creo que no estaba, pero no es de memoria, y que viene siendo un elemento que se ha puesto arriba de la mesa en el último tiempo también en la discusión, ¿no? Hace un tiempo Cabildo Abierto propuso puso arriba de la mesa la discusión sobre una reforma tributaria. Lo que no hay menciones a ese tipo de cosas, pero en principio plantea eso, digamos, el escenario positivo y el optimismo hacia cosas futuras que se vienen. Y se apoya fundamentalmente, Eduardo, como bien decías, en cifras, en números, en hechos tangibles. Y una frase que repitió a lo largo de este discurso fue datos, no relatos. No lo dijo en una oportunidad, lo dijo en varias oportunidades a lo largo de su oratoria. Bueno, ese es otro elemento que decía, bueno, se mezclan elementos ideológicos con elementos numéricos de realizaciones. Bueno, acá también, en este tipo de actividades, se mezclan lo que es la gestión de lo que es pseudo campaña electoral, digamos, ¿no? Porque es pseudo posicionamiento político, pero haciendo referencias a la oposición. De hecho, hace un par de menciones al Frente Amplio, hace una mención a Tabaré Vázquez con el tema del Plan Bucal y hace un reclamo a la Intendencia de Montevideo y de Canelones con temas ambientales, ¿no? Con un proyecto ambiental. Entonces, se juntan un poco siempre en estos contextos esos elementos vinculados a política, digamos, de político partidaria o de gobierno con oposición. Y en base a lo que yo percibí, la primera mención a la LUC, que lo menciona, lo dice, de hecho, esto está en la LUC, es la dignificación policial. Ahí es cuando realiza el primer pasaje que incursiona. Esto está gracias a la ley de urgente consideración, jerarquizar a la policía. Sí, de hecho, ha sido uno de los elementos centrales de la campaña por el no, el tema de la seguridad pública. Y ahí él dice, bueno, hay 3 pilares. Uno son las herramientas jurídicas que se dan a la policía, y la menciona, la ley de urgente consideración. Exacto. Permitime 30 segundos para ver ese momento exacto en el que el presidente de la República hablaba de este tema. En 25 días vamos a tener una instancia prevista constitucionalmente sobre una ley. Una vez más vamos a ir a las urnas con discusiones firmes y fuertes, pero civilizadamente. Yo me vengo muy orgulloso cada vez que salgo del país. Al Uruguay lo ven como un país excepcional. E insisto, no es por este gobierno, nadie hace excepcional un país en 2 años. Es por una tradición histórica. Y en estos momentos turbulentos a lo largo y ancho del mundo, eso es un hándicap a favor inconmensurable.
Y ahí básicamente también hablaba del referéndum, obviamente, y justamente moderando entre lo que nosotros hicimos bien, lo que otros gobiernos también hicieron bien, en base a la democracia plena que tenemos, más allá de las diferencias marcadas. Sí, en términos generales fue un discurso que no generó rispideces, digamos, fue bastante conciliador, más allá de marcar algunos puntos, como este que decía de la Intendencia de Montevideo y Canelones con el tema ambiental. Bueno, sin dudas, eso de datos, no relatos, sí, era marcar una diferencia. Pero, digamos, dentro de un contexto conciliador y que el cierre busca ser aún más conciliador, incluso con la referencia que hace a la construcción del Hospital de Clínicas, del nuevo Hospital de Clínicas como obra 2030, ¿no? Es decir, bueno, marcando el bicentenario de la Constitución. Entonces, este llamado final que hace una referencia al tema del referéndum, no lo hace, digamos, tomando postura, ¿no? Ese cierre busca ser más conciliador. Tomó postura en elementos anteriores, cuando habló de la seguridad pública, cuando habló de la portabilidad numérica y cuando marca el tema datos, no relatos, para ejemplificar algunos elementos. El cierre pasa a ser más conciliador, buscando justamente el valor del Uruguay e incluso haciendo referencias a sus viajes en el exterior. Pues sabés que él dice, vamos, bueno, va ministerio por ministerio, ¿no? Dice, 3.000 viviendas, vamos por 5.000 más. Hemos creado un Ministerio de Ambiente, dándole la jerarquía al transformarse solo en un Ministerio de Ambiente. Habla mucho del Mides. No habla nada de Salinas prácticamente, porque si ustedes hicieron encuestas el año pasado, si uno le pregunta a la población, más allá que haya votado al Partido Nacional o la coalición multicolor, y te dicen cuáles son los ministros destacados, si no te lo nombran primero, te lo nombran segundo el ministro de Salud Pública. Cierto. Bueno, prácticamente no mencionó... La única mencionada fue Arbeleche. Fue Arbeleche la única mencionada, ¿no? Es decir, bueno, hubo una... Bueno, no mencionó a casi ninguno de los ministros, solamente mencionó a la ministra Arbeleche. Saludó a los comandantes de las tres fuerzas, ¿no? Como un paso que da, digamos, protocolar, pero no mencionó gestiones particulares, ¿no? Incluso alguna que parecía un agradecimiento especial parecía que podía ser caso de turismo y era a los operadores, ¿no? Es decir, no hubo referencias específicas a los ministros. Lo que sí quizás también pueda ser marcado es que él habló del gobierno de la coalición. En un pasaje incluso dice, bueno, gobiernos del Partido Colorado, gobiernos del Frente Amplio, gobiernos como este de la coalición. No marcó como un gobierno del Partido Nacional, que ha sido tema que hemos analizado varias veces, de cómo es el funcionamiento, ¿no? Es decir, en el discurso él lo plantea como un gobierno de la coalición multicolor, ¿no? Por más que no haga referencias específicas. Sí, en algún momento Sanguinetti, ¿te acordás que lo escribió en Correo de los Viernes, no? Sí, claro. Diciéndole al presidente no se olvide que esto no es un gobierno del Partido Nacional. Bueno, es que había habido declaraciones de Bustillo en ese momento que había mencionado el gobierno del Partido Nacional, ¿no? Y en el accionar, lo hemos hablado varias veces, ese reclamo de que efectivamente haya decisiones en conjunto. Fue un mensaje oportuno utilizar esta instancia para decirlo además. Y bueno, claro, porque termina, digamos, de alguna forma menciona que este no es solamente un gobierno del Partido Nacional, ¿no? Por más que los énfasis puestos en los distintos ministerios tiene que ver con la coyuntura y tiene que ver también a cuáles le dio más trascendencia, ¿no? Es decir, Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía, de Salud habló fundamentalmente de las vacunas y eso tiene que ver también con que es uno de los caballitos de batalla, digamos, del gobierno, es decir, en cómo es un elemento de éxito para el gobierno haber logrado la masividad en la vacunación, con lo cual permitió llevar adelante los planes vinculados a la economía, vinculados a la actividad empresarial, de empleo y demás, que logra la recuperación en el tiempo o más rápido incluso de lo previsto. Vamos a ver el tramo de las vacunas, por favor. El 23 de enero del 2021 anunciábamos las compras de 2 millones de vacunas Pfizer y 1.700.000 vacunas de Sinovac. El 25 de febrero recibíamos las primeras 192.000 dosis de Sinovac. El 27 y el 28 los vacunadores de todo el país recibieron su primera dosis. El 1 de marzo
Bien. Vamos contigo a los demás puntos que quieras mencionar. Como tú decías, no es fácil así en caliente tomar, porque hubo mucho número, que no es que no sean trascendentes, sino que no son cosas que aporten y que no sean conocidas. Sí. No, después hay dos elementos que hay que revisar, digamos, de todo el discurso. Es la jerarquización que se le hace a las oficinas dentro de los distintos ministerios y cuanto al ministerio. Por ejemplo, hubo una marcada mención a la ANB, a la Agencia Nacional de Vivienda, sí, al MEVIR, ¿no? Que no fue tanto en otros ministerios, claramente sí en el caso de Ministerio de Industria asociado al tema de UTE. Y no habló de los combustibles, algo que se esperaba por el tema de la suba del petróleo y la situación actual que tiene que ver con la guerra de Ucrania. No, nombró sí que el mundo estaba siendo atravesado. Y que, no lo mencionó explícitamente, pero es cierto. Y mencionó incluso en términos concretos la invasión de Rusia a Ucrania, es decir, marcando el posicionamiento. La condena uruguaya. Sí. Permítanme un segundo, son imágenes en vivo. La presidenta de la Asamblea General, vicepresidenta de la República, está en los últimos con el presidente de la República, en los últimos segundos del presidente en el Salón de los Pasos Perdidos, ya para retirarse. No sé, Natalia, ahí está. Estoy hablando con Natalia Gemelli, que todos conocen, que está coordinando esta transmisión y que obviamente conduce el informativo del mediodía, porque en algún momento cuando salga vamos a ir a ese móvil. Vuelvo contigo. No, y después un elemento conceptual que me parece importante, que es cuando mencionó el Estado palenque como justamente apalancador de los monotributistas del MIDES, ¿no? Es decir, ahí hay una definición ideológica sobre el rol del Estado y cómo para el gobierno es un éxito el incremento de los monotributistas del MIDES y no como asistencialista, ¿no? Ahí creo que es un elemento de fondo de los que van quedando, ¿no? De nuevo, rápidamente y a partir de un análisis hecho en el momento, pero creo que ahí que cada tanto buscamos, ¿no? esas diferencias ideológicas que existen, bueno, ahí aparece una que es importante sobre el rol del Estado, sobre la eficiencia del Estado, mencionado en otro momento, sobre el tema del déficit fiscal y cómo se pueden sostener determinadas políticas de Estado a partir de un mejor uso de los recursos, es decir, presentado de esa forma el rol del Estado. Una preguntita final, simplemente, Eduardo, en consideraciones de que obviamente es todo muy de pronto, de inmediato, lo que te escuchaste, que mirabas y escuchabas atentamente a Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, que hizo un balance primario del discurso. ¿Te merece algún análisis específico, pequeño, aunque sea? No, digamos, es parte de la confrontación que se va a poner adelante de la mesa, es decir, mañana va a convocar una conferencia de prensa. Hay un elemento central acá. Es verdad que datos y relatos, o sea, los datos matan relatos, la vieja frase. Ahora, los datos también pueden ser comparados con distintas cosas. Entonces, me imagino al Frente Amplio pensando con qué comparar, claro, para contrarrestar. Sí, va a haber un equipo desmenuzando el discurso. Sin dudas, porque incluso es un recurso muy utilizado en campañas electorales, en gobierno, lo que sea. Algunos datos son comparados con 2020, otros con 2019, otros con 5 años atrás, porque lo que se muestra es mostrar efectos, ¿no? Y bueno, entonces supongo que esos elementos serán en esta discusión hacia mañana y la conferencia de prensa que hará el Frente Amplio. Nueva encuesta de Factum que será presentada mañana de cara al referéndum. Mañana de cara al referéndum. Muy bien, va a haber esta y otra más. Seguramente, muy ahí bien. Estaremos. O sea que los invitamos en la edición central de BTV Noticias, te esperamos mañana. Mañana nos vemos, gracias. Muchas gracias, Eduardo.